Si se te acabaron las ideas para hacer un postre fácil, delicioso y con pocos ingredientes, quédate porque en este video te enseño cómo hacer unas exquisitas peras en almíbar que seguro van a hacer que dejes de comprar las envasadas. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te dejo los ingredientes y enseguida comenzamos. Para comenzar con estas peras en almíbar, lo primero que tenemos que hacer es conseguir unas deliciosas peras, pero que estén así, medias verdecitas. No las queremos muy maduras porque como las vamos a cocinar por un tiempo prolongado, no queremos que luego en la cocción queden demasiado blandas. Una vez que las tenemos lavadas y bien limpias, las vamos a pelar. Con mucho cuidado, sin quitar el cabito. Pelamos todas las peras. Ahora sí que tenemos las peras listas, lo que vamos a hacer es un almíbar. Y para hacer un almíbar lo que vamos a hacer es primero, en una cacerola que sea de fondo grueso, vamos a colocar azúcar. ¿Cuánta azúcar vamos a colocar? 100 gramos de azúcar por cada una de las peras que vamos a poner. Y ahora vamos a colocar agua natural hasta cubrir. Aproximadamente de agua va a ser unos 500 centímetros cúbicos. Una vez que colocamos el agua y cubrimos el azúcar, esto lo vamos a llevar a calentar. Venimos por acá. Encendemos el anafe a una temperatura media o alta. Y lo que voy a hacer es agregar 2 cascaritas de limón, como para que saboricen un poco el almíbar y me ayuden también a evitar que las peras se oxiden. Vamos a dejar esto que hierva, que rompa hervor. Y una vez que rompió el hervor, vamos a agregar las peras. Una vez que el almíbar ya rompió hervor, vamos a bajar el fuego y vamos a colocar las peras. Agregamos ahí. Acá yo estoy utilizando una olla que es bastante pequeña y no llega a cubrir por completo las peras. Entonces mi cocción va a ser de 40 minutos en total, dando vuelta en mitad de la cocción cada una de las peras. Si tenés una olla bien grande no va a ser necesario. Vamos a bajar el fuego a término medio y vamos a tapar. Vamos a tapar con un papel manteca. Este papel manteca tiene que tener por lo menos el tamaño de la tapa de la olla. Y vamos a hacer un corte muy sencillo. Vamos a doblar en triángulos unas 4 a 5 veces. Y ahora con una tijera vamos a medir desde el centro de la olla, dejando unos 5 centímetros más. Y acá cortamos. Y así nos va a quedar un círculo que vamos a poder utilizar como tapa. Lo abrimos, lo colocamos en el medio y le voy a agregar un peso. Un peso que puede ser un plato, puede ser cualquier elemento que nosotros pongamos en el medio y me ayude a empujar un poco las peras hacia abajo. Acá vamos a programar 40 minutos y luego ya van a estar listas las peras. Una vez que pasaron los 40 minutos de cocción, vamos a retirar el papel con mucho cuidado. Yo lo hago de esta forma. Entonces no toco el plato que va a estar muy caliente. Como podemos ver, nuestras peras están bien cristalinas, están transparentes. Podemos dar las vueltas y vemos cómo quedan.
Así es como nosotros tenemos que tener. Pero vean que está caliente, pero no está hirviendo a borbotones. Así es como tenemos que hacer toda nuestra cocción. Una vez que ya está, lo vamos a retirar. Venimos por acá. Y vamos a colocarlas en un plato. Vamos a separar un poco de lo que es el almíbar de estas peras. Las tomamos por el cabito. Y este almíbar no lo van a tirar nunca, lo van a conservar. Estas peras ya están listas, las tenemos que dejar enfriar si quieren para consumir. Las pueden cortar en mitades también. Lo que tienen que tener en cuenta es que la conservación de estas peras va a ser hasta unos 15 días como máximo, siempre con las peras sumergidas en el almíbar y guardadas en el refrigerador. Que el almíbar tape por completo las peras. Pero si ustedes quieren hacer una conserva con estas peras, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que tienen que hacer es colocar las peras, que pueden ser enteras o en mitades, en frascos esterilizados y con el almíbar hasta el tope, siempre del frasco. Y eso lo tienen que llevar a una olla con agua caliente a unos 98 grados y lo van a calentar por lo menos unos 50 minutos con el agua que cubra el frasco. De esa forma nosotros pasteurizamos estas peras, el frasco va a estar bien hermético y eso nos va a dar una conserva de 12 a 18 meses. Ahora sí, vamos a ver cómo es una de estas peras por dentro y nosotros cómo también las podemos utilizar para un postre. Venimos por acá, cortamos con cuidado. Y vean qué linda que queda estas peras. Ahora vamos a emplatar. Estas peras yo las hice directamente con un almíbar bien neutro, no le puse demasiado sabor, pero ustedes pueden saborizar si quieren con canela, con clavo de olor, con anís estrellado. Yo le coloqué unas cascaritas de limón y así es como me queda este almíbar bien delicioso. Lo pueden acompañar con una bocha de helado, lo pueden acompañar con un copete de crema y terminamos con una hojita de menta. Y ahora sí, ya tenemos listo nuestro postre de peras en almíbar. Caseras y bien naturales para poder deleitar a todos nuestros amigos y seres queridos. Regálame tu like si te gustó el video, comenta si lo vas a poner en práctica y si todavía no te suscribiste a nuestro canal te invito a que lo hagas ahora mismo y actives esa campanita si quieres recibir nuestras notificaciones de videos nuevos. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo mucho más juntos. Hasta la próxima. Chao, chao.